Francisco Camps nega i desmentís totes les informacions que el vinculen amb el cas Gürtel que investiga el jutge Garzón. Ho ha fet este matí en una declaració institucional després de les informacions publicades en 2 diaris. Afirma que este procés és una persecució judicial al Partit Popular filtrada amb interessos polítics. Anuncia accions legals en defensa del seu honor, del govern valencià i del seu càrrec com a president de tots els valencians. Esto, más que una causa, parece un proceso abierto contra todo un partido político. Como tal, así lo asumo. La noticia me ha llegado a las 6 de la mañana. Recuerdo cuando al principio de la democracia se me dijo que, a diferencia de la dictadura, al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación. Pido pues tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados, si cabe, de esta amarga experiencia, de esta amarga situación. Ayer mismo, no hace ni 24 horas, me adelantaban una encuesta de nuestra comunidad autónoma, de la Comunidad Valenciana, en la que, de celebrarse hoy elecciones autonómicas, la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista sería todavía superior a la de las últimas elecciones autonómicas. Esta debe ser mi culpa. Toda información que ha sido referida a la Comunidad Valenciana, una detrás de otra. Ninguna de las filtraciones interesadas se ha sostenido más de 24 horas. Ni una de las filtraciones interesadas han soportado el paso de una sola jornada. Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, que hemos tenido que ir contestando a golpe de nota de prensa. También esta falta de garantías procesales las estudiaremos y las tendremos en cuenta, porque de la filtración se desprende una hipotética investigación a persona aforada que podría anular todo el procedimiento. Y cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría unas nefastas consecuencias judiciales. Y anuncio que ejercitaré todas las acciones legales en defensa de mi honor, del honor del Partido Popular y de la dignidad y honradez del cargo que tengo encomendado por el pueblo valenciano. Muchísimas gracias. Buenos días. Poc després, el president Camps ha comparegut en la sessió de control a les Corts Valencianes, on ha ratificat la transparència i la correcta gestió del seu govern. També ha dit que el Consell seguirà redoblant els esforços perquè la Comunitat Valenciana isca la primera de la crisi. Entre aplaudiments ha rebut el grup popular al president Camps, una mostra de suport a la seva gestió i també, segons el síndic popular, a la d'un govern que ha liderat la creació d'ocupació a Espanya i Europa. Francisco Camps ha anunciat que demà el Consell aprovarà el decret que habilitarà els crèdits per a posar en marxa el Pla Confiança, més de 2.400 milions per a fer front a la crisi. El gobierno del Partido Popular sigue hablando de empleo. Por eso somos los únicos con capacidad para seguir hablando de algo tan importante como es un puesto de trabajo para cada joven, para cada mujer, para cada ciudadano de nuestra comunidad. De la coherencia el éxito, y del éxito esta comunidad será la primera en salir de la crisis económica. El grup socialista ha demanat explicacions sobre les contractacions de la Generalitat. Los ciudadanos siguen sabiendo que hay una crisis económica, efectivamente, y siguen sabiendo que, efectivamente, ustedes de momento no han hecho nada para resolverles la vida más que gastarse el dinero público en grandes eventos que terminan donde terminan y no en planes para resolverles de verdad la vida a los ciudadanos. Pretende que nosotros debatamos sobre las sospechas que ustedes generan para llevarnos a un terreno de juego que no es ni el de la sociedad, ni el de la libertad, ni el del compromiso con los valencianos, que es el que nos trae aquí cada día a trabajar. Mi fuerte, la Comunidad Valenciana. Mi fuerte, el trabajo serio y responsable al servicio de nuestros conciudadanos. Mi fuerte, la conciencia tranquila
y la negación de todas esas insidias que usted está constantemente trasladando. Des de Compromís s'ha qüestionat les inversions del Consell. Està vostè en condicions d'afirmar així davant d'aquesta cambra que ni vostè ni cap dels seus consellers estan implicats en cap irregularitat o il·legalitat de les investigades per la justícia? ¿Está usted en condiciones de ratificar que las hipotéticas imputaciones de un sumario que está bajo secreto son las que dice la prensa que son? ¿Sabe usted que lo que acaba de decir aquí es muy grave? ¿Sabe usted que acaba de decirnos más o menos que usted sí que sabe por dónde va el procedimiento judicial que está bajo el secreto de sumario? Solo he de decirle que todas las filtraciones aparecidas hasta el día de hoy en los medios de comunicación de ese secreto sumarial que parece usted conocer, todas han sido rebatidas por su orden. Redoblaremos nuestros esfuerzos para seguir haciendo grande a la vez en nuestro único y principal objetivo, nuestra comunidad. Y redoblaremos los esfuerzos para que nuestros conciudadanos se sientan orgullosos de vivir y de trabajar en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Des del Partit Popular donen suport al govern valencià, consideren necessari que s'alce el secret de sumari perquè s'acaben les filtracions interessades que només volen perjudicar el PP i el mantenen en la més absoluta indefensió. Estaríamos ante un delito de violación de un secreto sumarial, presumiblemente cometido por la Fiscalía o por personal dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación sistemática impulsada por el PSOE contra el Partido Popular y que no tendría otro objeto esta filtración que el de dañar políticamente al Partido Popular. Tenemos la sensación de que los socialistas han decidido la eliminación política de toda oposición a Zapatero. Les filtracions del cas Gürtel que investiga Garzón són contínues i això no hauria de ser així. És l'opinió de jutges i advocats que consideren que aquestes filtracions provoquen juís paral·lels i indefensió en les persones que són assenyalades. Un cap de setmana de caça i amb les sospites de connivència entre jutge i ministre de rerefons sobre l'operació Gürtel. De moment continuen en marxa les investigacions, els interrogatoris i la instrucció que porta el mateix jutge Garzón. Però les filtracions comencen a copar els titulars i tot quan les diligències continuen obertes. Los únicos que tienen acceso es el juzgado instructor y la fiscalía. Los demás no tienen acceso. Por tanto, si se producen esas filtraciones, pues hay que presuponer que son por parte de aquellos que tienen acceso a esos datos. Son los únicos que pueden tenerlo si las diligencias son secretas. Una situació que pot provocar indefensió jurídica. El perjudicado o el imputado al que se le hace o somete a un juicio paralelo tiene limitados sus derechos de defensa. Sus derechos de defensa solamente los puede ejercer en un procedimiento judicial y, sin embargo, no tiene vía ninguna para un imputado ejercer su derecho de defensa en el juicio paralelo, perquè el juicio paralelo se lo hace la premsa. La premsa també es fa ressò de la possible implicació d'alguns aforats. De confirmar-se, el jutge de l'Audiència Nacional no seria competent en la causa.